Espacio Crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos queridos colegas oyentes a este nuevo episodio donde analizaremos un capítulo muy interesante. Sabemos que el paciente posparo combina tres vulnerabilidades: cerebro por la lesión hipóxica, lesión isquémica y la reperfusión, y el corazón con el miocardio que está aturdido, disfunción hemodinámica, y el pulmón que a veces puede estar afectado por edema, aspiración, lesión inducida por el mismo RCP e inflamación sistémica. La ventilación mecánica en este contexto no es solamente soporte, sino nos ayuda con la neuroprotección, la cardioprotección y la prevención de Billy también. Entonces, el día de hoy analizaremos 10 reglas de la ventilación mecánica, configuraciones y objetivos en el postparo, basado en un artículo original de Battaglini, Pelosi y Roba. En la regla número 1, el volumen corriente se debe mantener de 6 a 8 ml por kilo de peso predicho. Y esto es muy importante porque esto se debe de incluir incluso sin necesidad de CDRA como estrategia de la prevención de Billy, ya que se ha encontrado en pacientes críticos sin CDRA, por ejemplo, en un metaanálisis de 20 ensayos aproximadamente, que volúmenes tidales bajos se asociaron a menos neumonía, menos atelectasia y menos mortalidad versus BT más altos. Por ejemplo, en el estudio JAMA Preven, el volumen bajo e intermedio, volúmenes tidales bajos, no tuvieron diferencias en los días libres de la ventilación mecánica o mortalidad, pero en estos pacientes, los pacientes que tuvieron volumen bajos, tuvieron una platón más baja. En el estudio PROVEN y en el estudio PROVEN-IMIC, que estuvo aproximadamente 16 países aproximadamente, el BT aplicado en la práctica real fue de 7 a 8 y muestra que la ventilación protectora es factible y se ha ido adoptando globalmente. ¿Qué pasa en la población posparo? En la población posparo, Bettler demostró que BT más bajo se asoció independientemente a un mejor resultado neurocognitivo y más días libres de ventilación mecánica. En un subestudio del TTM1, una mediana de 7.7 ml por kilo, que era aproximadamente 60% menos del volumen de 8 ml por kilo, no tuvo una asociación clara con menor mortalidad. Sin embargo, en el TTM2, un subestudio que fue hecho por Roba, la mediana de la ventilación del volumen tidal fue de 7 ml por kilo, lo que refuerza la tendencia actual a una ventilación más baja en el posparo. ¿Qué pasa en las poblaciones especiales o en excepciones? En los pacientes, por ejemplo, con hipercapnia refractaria, ejemplo, acidosis metabólica severa, que exige ventilación minuto alta, podría tolerarse volúmenes tidales mayores, pero si se controla tanto la diver pressure como la plató. Eh, Entonces, ¿cuál sería el mensaje práctico en esta recomendación? Bueno, empezar con un volumen de 6 a 8 ml por kilo, ajustar el precio pedicho. Si la PCO2 sube, primero ajusta la frecuencia antes de subir el BT, ajustando la diver pressure. La regla número 2 nos habla de la presión plató. Mantener una presión plató de un objetivo menor o igual a 20 centímetros de agua ajustado a la pared torácica. Esto es limitar la presión plató para evitar sobredistensión tanto en obesidad o presión intraabdominal elevada y corregirla por la elastancia de la pared. En el estudio PREVEN de JAMA, en pacientes críticos sin CDRA, los pacientes que tuvieron ventilación baja, la plató promedio fue de 18 versus 21 en BT intermedio. Los desenlaces fueron similares, pero apoya una ventilación menos estresante.
¿Qué pasa en el estudio RELAX de JAMA? Una PIB de 5 versus 8 en pacientes sin CDRA con plató menos de 20 en ambos, mostró no necesitar más PIB alta para mantener una plató en rango. ¿Qué pasa en los pacientes más posparo? Es que en series longitudinales mostró que la plató que fue descendiendo de 22 hasta 19,5 tuvo cambios, o sea, fue cambiando la práctica, o sea, al tener plató mucho más baja en los siguientes estudios como parte del protocolo. Una plató más de 17 centímetros de agua se asocia con el desarrollo de CRA en la UCI posparo, y esto es muy interesante. Y en poblaciones especiales, como por ejemplo obesidad y presión intraabdominal elevada, una plató respiratoria, una plató alta, sobreestima, ya sabemos que la plató en esta población sobreestima la presión transpulmonar. Entonces, lo que se sugiere es que la plató debe ajustarse en esta población una plató objetiva, que es la plató objetiva más la presión intraabdominal menos 13 dividido para 2 para estimar el impacto de la pared, si la presión intraabdominal está elevada. Entonces, en estos pacientes, primero revisa la plató de una manera temprana, tras cada cambio que haga sobre el volumen sobre el BT o sobre que vaya cambiando el paciente, y en pacientes con obesidad o presión intraabdominal alta, interpreta la plató con cautela y ajustala. ¿Qué pasa con la regla número 3? La regla número 3, PIB baja pero suficiente, inicial de 5 centímetros de agua y evitar el cero de PIB. Sabemos que la recomendación acá es que la PIB mayor o igual a 5 para prevenir atelectasias, asegurar una adecuada oxigenación sin comprometer el retorno venoso ni la presión intracerebral. ¿Qué pasa en los pacientes críticos sin CDRA? Es muy importante porque en el estudio RELAX, la PIB, recuerden que comparó la PIB de 5 versus 8, no hubo diferencia en la mortalidad, pero sugiere que más PIB no siempre aporta. En un metaanálisis sin CDRA, PIB mayor no mejoró la mortalidad, pero puede disminuir hipoxemia y un CDRA incipiente en este caso. ¿Qué pasa en pacientes posparo? Que es lo que queremos demostrar acá, es que, por ejemplo, en un estudio de Suterazán, ellos mostraron en estos pacientes una PIB media de 3,5 y en los estudios TTM1 la PIB media fue de 6 y en el TTM2 la PIB media fue de 7 e indica que es la tendencia actual lo que tenemos, ¿no? Una PIB realmente moderada. ¿Cuál sería el sustento fisiológico? Es que una PIB alta aumenta la presión intratorácica y disminuye el retorno venoso. Y este potencial transmisión hacia el compartimiento intracraneal es lo que puede preocupar. Si la PIB con la PIP lo que va a pasar es que va a haber una disminución del retorno venoso yugular y la transmisión al cerebro va a ser limitada. Este mecanismo es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros incrementamos la presión, la presión al final de la expiración, ¿no? Porque sabemos que cambios más altos de PIP pueden comprometer la presión intracraneal. Esto es importante porque las poblaciones especiales en estos casos, como por ejemplo hipertensión intracraneal o pacientes con bajo gasto, subir la PIP con monitorización hemodinámica siempre que nosotros podamos, que tengamos que subir la PIP porque el paciente lo necesita, si se distresó, si la oxigenación está comprometida, bueno, siempre subirla basándonos, pudiendo medir el gasto cardíaco, variables hemodinámicas y también poder estimar la presión intracraneana y ver si no hay cambios en el flujo sanguíneo cerebral con cada subida de PIP. Entonces, el mensaje práctico sería que arranques con 5 de PIB y titula por saturación, complacencia, parte hemodinámica y también monitorizando los parámetros cerebrales, ¿no? En la regla número 4 está la driving pressure, mantener una driving pressure menos de 13 centímetros de agua. Y la recomendación es que la driving pressure es el mejor marcador de estrés alveolar a pie de cama y es importante mantenerla baja. ¿Qué pasa en los pacientes críticos sin CDRA? En el análisis, por ejemplo, de Amato, ellos sitúan que la Darby pressure, como ya es conocido, es un factor independiente más fuerte que el volumen tidal, que la PIB,
aislados y que valores de 13 a 15 se asocian con, mayores a 13 a 15 se asocian con peor evolución. Pero ¿qué pasa en la población posparo? En el TTM1, en el subestudio, la mediana de Darby Pressure fue de 14 centímetros, 14,7 centímetros de agua. Y en el subestudio de ROBA, en el TTM2, la Darby Pressure se asoció independientemente a mortalidad y a malos resultados neurológicos a 6 meses. ¿Qué se recomienda acá? Es mantener la fórmula de Costa para una carga ventilatoria, para que evalúa la carga ventilatoria. Y aquí nosotros, ¿cómo se hace la fórmula de Costa? Bueno, es 4 por la Darby Pressure más la frecuencia respiratoria, la cual se asoció con un mejor eh, la que mejor se asoció a desenlaces que la potencia mecánica aislada. Y esto es muy importante porque este concepto salió hace poco y es algo muy práctico de hacer. ¿Qué pasa en poblaciones especiales? Por ejemplo, en pacientes con baja compliance, como por ejemplo un pulmón con edema, la Darby pressure sube aún con volumen tidales bajo y considerar ajustes de PIP y prono si procede, ¿no? Si el paciente está distresado, si hay mucho edema, si ya en estas cosas, si la Darby pressure no se puede mantener baja, bueno, hay que hacer otras estrategias ventilatorias. El mensaje práctico, como lo dijimos en los anteriores puntos, es que bueno, tras cualquier cambio de BT o de PIP, bueno, tienes que volver a anotar tu Darby Pressure y ver, ajustar y tratar de mantener tanto con cada configuración un objetivo de Darby Pressure lo más bajo posible a los valores que estamos diciendo, ¿no? Si la Darby Pressure sube, prioriza bajar el BT y el PIP, pero, pero según lo vaya permitiendo tanto los niveles de oxigenación. Y si no, bueno, tienes que pasar a otro tipo de estrategias. ¿Qué pasa en la regla número 5? La frecuencia respiratoria, una frecuencia respiratoria de 8 a 16 ajustada al pH y a la PCO2. Es usar la frecuencia respiratoria para modular la ventilación minuto sin pagar costo del volumen tidal y de Darby pressure altos. Esto es muy importante también. Eh, es importante tener en cuenta que el sustento fisiológico es que la frecuencia respiratoria alta puede contribuir a Billy y de hecho sabemos ya hoy en día que es uno de los factores más importantes y determinantes junto al volumen con la frecuencia respiratoria del daño pulmonar. Entonces es importante mantener, ya que esto provoca un menor tiempo en salatorio, mayor probabilidad de autopip, alcalosis y bueno, finalmente Billy. ¿Qué pasa en los pacientes posparo y qué se ha estudiado en los pacientes posparo? Por ejemplo, en el estudio de Armon, en el subestudio de TTM, que es la frecuencia respiratoria, fue el único parámetro ventilatorio independientemente asociado a mortalidad a los 28 días. Y la dirección era que frecuencias respiratorias más elevadas se vincularon a peor evolución. En el subestudio de ROBA, que es el TTM2, la mediana de frecuencia respiratoria fue de 17 y que valores mayores se asociaron a peor pronóstico neurológico, por lo cual se apoya límites más bajos de ese valor para la frecuencia respiratoria. Hay importante porque también sabemos que hay poblaciones especiales, por ejemplo, acidosis metabólica severa, pueden necesitar una frecuencia respiratoria un poco más alta, pero lo cual hay que tratar de vigilar tanto el autopip como la potencia mecánica, es muy importante. ¿Cuál sería el mensaje práctico? Bueno, mantener la PCO2 entre 35 a 45 y esto poder mantenerla con un rango de 8 a 16 respiraciones por minuto. Y si se requiere más ventilación minuto, bueno, puedes subir la frecuencia respiratoria, pero controlando el autopip y no te olvides de la carga con la fórmula de Costa, ¿no? Porque sabemos que eso es la carga ventilatoria, la frecuencia respiratoria es parte de esa carga ventilatoria, ¿no? La regla número 6, la potencia mecánica. Mantener la potencia mecánica a menos de 17 joules minuto con cautela. Y la recomendación acá es que la potencia mecánica integra el volumen tidal, presión, el flujo y respiración y frecuencia respiratoria. Y esto es la fórmula o la ecuación de la energía por tiempo. Mantenerla baja, sabemos que reduce el riesgo de Billy. ¿Y qué ha pasado en los pacientes críticos sin CDRA y con CDRA? Que bueno, la potencia mecánica mayor de 17 joules se asocia a mayor mortalidad, menos días libres de ventilación mecánica, estancias más largas y la asociación es más fuerte si se normaliza
por un índice antropométrico. ¿Qué pasó en el estudio de Costa? Y que él evaluó la carga también acá en pacientes con distrés respiratoria. El peso de la drive pressure en la mortalidad es de 4 por el de la frecuencia respiratoria, que es el que sabemos que es útil para priorizar intervenciones. O sea, es para hacer un cálculo rápido sobre lo que está pasando con respecto al tema de la carga, ¿no? Sobre lo que está pasando en ese momento. ¿Qué pasa en los pacientes posparo y en el TTM2 específicamente? Es que el poder mecánico, en este caso, se asoció independientemente con mortalidad y más resultado neurológico a 6 meses. En poblaciones especiales, bueno, esto es lo mismo que hablamos anteriormente, es que la acidosis metabólica puede, el poder mecánico podría subir si yo necesito subir la frecuencia respiratoria en ese momento, pero hay que tratar de que puedas hacerlo transitoriamente, pero tienes que corregir la causa metabólica que lo llevó, sea esto bicarbonato, sea la parte renal, o sea hipoperfusión, para no pagar, no sea el precio a pagar con el ventilador. O sea, trata de no pagar toda la cuenta con el respirador, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje práctico? Es que usa el poder mecánico como una alarma de la carga total de la ventilación mecánica, del costo a pagar de la ventilación mecánica. Si el poder mecánico sube, revisa la Darby Pressure, la frecuencia respiratoria, puedes aplicar la regla de Costa para bajar la Darby Pressure un centímetro de agua, solo compensa si subes, si bajas, perdón, solo se compensa si eso si baja la frecuencia respiratoria, pero tienes que mirar también el CO2 para ver lo que está pasando, porque eso no impacta en el CO2. Como regla número 7, oxigenación estricta, y esto es muy importante porque aplica para los dos lados. eh, una PO2 de 70 a 110 y evita la hipoxemia e hiperoxia. La recomendación es titular la FiO2-Pi para una normoxia estricta. Evita una PO2 mayor de 195 a 300 en las primeras horas, porque la hiperoxia ya sabemos que tiene también sus consecuencias, y mantener una normoxia es lo que se está avisando también, o lo que se está priorizando tanto muy bajo puede causar un alto riesgo isquémico, como muy alto puede causar estrés oxidativo. ¿Cuál ha visto en estos casos? Por ejemplo, que en estudios observacionales posparo, la hiperoxia temprana, por ejemplo, más de 300 milímetros de mercurio se asoció a peor función neurológica y más mortalidad. Y en el subestudio del TTM2, ellos analizaron la dosis de hiperoxia, ¿no? Y mostró una asociación dependiente con del tiempo con mortalidad, y identificó el umbral superior a 195 e inferior a 69 para mayor riesgo, sugiriendo una ventana razonable entre 70 y 110. En el estudio de EBNET sugirieron una saturación de oxígeno de 94 a 98 como una práctica segura, y ensayos en pacientes críticos que se han visto es que, por ejemplo, en el UCI-ROX, una estrategia conservadora de oxígeno versus liberal, no hubo diferencia en los días libres de la ventilación mecánica, pero apoya a evitar excesos y a no hiperoxigenar. En estudios controlados en pacientes comatosos postparo, la estrategia restrictiva, como por ejemplo del PO2 de 68 a 75 versus liberal de 98 a 105, no tuvo diferencia de muerte y discapacidad. Y de nuevo, aquí invita a la normoxia, ¿no? ¿Qué poblaciones especiales podría tener una consideración de un límite un poco superior a esto? Quizás en un shock refractario, para aceptar temporalmente objetivos más altos mientras corriges la hipoperfusión, luego lo tienes que desescalar. ¿Cuál sería el mensaje práctico? Bueno, ajusta la saturación de 94 a 98, mantén una PO2 de 70 a 110, evita dosis de FIO2 al 100% si no hay una condición que lo amerite en ese momento. Y si lo amerite en ese momento como el shock, bueno, desescala lo más rápido posible. Regla número 8, una PCO2 de 35 a 50 como una normocapnia estricta. Y la recomendación es mantener una PCO2 en rango normal alto. El CO2 modula frecuentemente el flujo cerebral, eso ya lo sabemos.
Y es importante del sustento fisiológico porque sabemos que la vasoconstricción, la hipocapnia, estimula la vasoconstricción cerebral, una disminución de la disponibilidad de oxígeno, y una hipercapnia, eso contribuye a una vasodilatación y un aumento temporal de de la presión intracraniana que conocemos en la parte de la evidencia, es que en el TTM1 no se halló una asociación clara de la hipocapnia menos de 34 o hipercapnia más de 45 con neurooutcomes, pero el conjunto apoya evitar extremos. Datos críticos neurológicos, como por ejemplo, es importante que en los pacientes, en estudios de pacientes críticos de población neurológica como tal, estos apoyan a que la hipercapnia marcada se asocie a peores desenlaces, que esto ya lo sabemos, y esto es en pacientes que empeora los resultados, y sabemos que muchas veces las estrategias de la hipocapnia sostenidas no son mejores estrategias para bajar la presión intracraneana como puentes, ¿no? Por lo tanto, es una medida que no se debe de adoptar. Poblaciones especiales, y aquí entra siempre la hipertensión intracraneal, y que usar la hipocapnia transitoria no puede ser una buena idea porque más se asocia a riesgo que a beneficio, así que puedes tener otras medidas para poder bajar la presión intracraneal mientras ves la causa de lo que está pasando. El mensaje práctico, bueno, apunta a 35 a 45 hasta 50 si la situación lo exige y si la presión intracraneal está controlada. Prioriza la frecuencia respiratoria para modular la presión, la PCO2. Y la regla 9 controla la temperatura y previene la fiebre más de 37,7 al menos 72 horas. Y esto es muy importante porque aquí la conducta es evitar la fiebre agresivamente. La hipotermia, menos de 33, que pasa al contrario, no es de estándar por defecto, y acá es donde donde uno trata de mantener la normotermia. Y esto es importante porque esto ya lo sabemos, el TTM del 2013, 33 grados versus 36 grados, no hubo beneficio en la mortalidad. En el TTM2, que fue en el 2021, la hipotermia, que eran 33 grados, versus la normotermia, con control de fiebre, no redujo la mortalidad a 6 meses. Y las guías 21 y 22 recomiendan la prevención activa de la fiebre más de 70, mayor o igual a 72 horas. Y hay evidencia insuficiente para recomendar la hipotermia en estos casos, ¿no? Por lo tanto, la normotermia es la que se debe mantener. Es importante tener en cuenta que hay que tener las interacciones con la ventilación, es decir, que a 33 grados, es importante tener en cuenta, va a haber una mayor solubilidad del CO2 y puede falsear la gasometría si no corriges por la temperatura. Esto es muy importante si estás usando temperaturas bajas. Mayor espacio alveolar, un menor enthalpía del CO2 y un mayor lactato versus 36 grados, que es la tendencia que se recomienda en la actualidad, o sea, mantener una temperatura de 36 grados, ya que hay menos alteraciones hemodinámicas. Poblaciones especiales, soporte vasoactivo moderado alto. El TTM2 en un post-hoc sugiere que temperaturas un poco más bajas podría aumentar el riesgo de muerte en estos pacientes por la inestabilidad hemodinámica. Si utilizas hipotermia en estos pacientes que están muy inestables, la situación podría verse más afectada en la parte hemodinámica, mayor tendencia a arritmias también. ¿Cuál sería el mensaje práctico? Bueno, apunta a la normotermia estricta, evita la fiebre, antipiréticos, enfriamiento para la fiebre. No impongas hipotermia a todos los pacientes si no hay una indicación individual clara, que podría ser hipertensión intracraniana, podrías utilizarlo como un puente. Así que la normotermia es lo que debes hacer. La recomendación última, la 10, la parte hemodinámica, una tan individualizada, no universalmente alta, y esto es muy importante porque esto es algo que ya se viene adoptando hace muchos años, es la personalización de la tensión arterial y no un número para todos. Y la recomendación es que no existe
una tensión arterial media mágica. Personalízala dependiendo de la comorbilidad hipertensiva, la lesión neurológica, la autorregulación, mide. Puedes utilizar el Doppler transcraneal, puedes utilizar la perfusión de órganos, que es lo que se recomienda en la actualidad. Y esto habla de que, bueno, el estudio del 2022 es el de la PAN alta versus baja, que era PAN alta era 77 y baja de 65. En pacientes comatosos postparo no hubo diferencia en la mortalidad neurológica y apoya la individualización. La interacción con la temperatura, que ya lo hablamos en lo anterior, pero es muy importante tener en cuenta porque sabemos que a 33 grados la frecuencia cardíaca disminuye, hay un aumento de los vasopresores, aumento del lactato y entre 36 grados la TAM no produce tantas alteraciones hemodinámicas. Entonces es muy importante porque en estos pacientes las altas dosis, las TAM bajas y las altas dosis de vasopresores se asociaron a mayor mortalidad en los subestudios de TTM1 y TTM2. En un estudio post-hoc del TTM2, en pacientes con soporte vasoactivo moderado al ingreso y que tuvieron hipotermia, se asoció a más muerte neurológica. Entonces, neurológica y no neurológica, y esto por arritmias y inestabilidad. Entonces, en estos pacientes que están muy inestables y que no puedes asegurar la tensión arterial adecuadamente, no utilices hipotermia o no lo intentes utilizar temperaturas más bajas porque la inestabilidad va a ser el precio a pagar por utilizar algo que sabes que no va a mejorar más que la normotermia. Entonces, en estos pacientes no persigue una TAM, prioriza la TAM por encima y usar temperaturas más bajas, que ya sabes que no funcionan, y mantén la normotermia. Es muy importante porque ya sabemos que la personalización de la temperatura, de la presión arterial en pacientes hipertensos, daño cerebrovascular, que pueden requerir una TAM más alta, pero personalízala bajo parámetros de la autorregulación y de variables de microcirculación también. El mensaje práctico, bueno, utiliza la ecografía, que es un parámetro que está disponible, utiliza el transcraneal, utiliza la perfusión orgánica, mira variables macro, mira variables micro, para asegurar la TAM que sea la más adecuada al paciente. Y para concluir, como qué es lo que tengo que ir a hacer ya mañana en la UCI cuando tengo un paciente postparo, bueno, ventilación protectora desde el minuto 1, 6 a 8 ml por kilo, una plato menor o igual a 20, una diver pressure de menor a 13, una PIP mayor o igual a 5, titulada, vigila el poder mecánico y evita la carga del pulmón, ideal menos de 17 joules. Normoxia, normocapnia estricta, una PO2 de 70 a 110, una saturación de 94 a 98, una PCO2 de 35 a 45, 50 si es que fuera el caso necesario. Evita tanto la hipoxemia como la hiperoxia, especialmente la dosis, en una dosis alta, evítala. La fiebre, haz todo lo que tengas que hacer para quitar la fiebre, al menos a 72 horas. No utilices la hipotermia de rutina, sobre todo en los pacientes que están muy inestables. Personaliza la tensión arterial, más alto no siempre es mejor. Utiliza el contexto adecuado. Y recuerda que todos los parámetros están integrados, así que cada cambio que vas a hacer en alguna de estos puntos va a repercutir en los demás. Por lo tanto, debes vigilar todos. Bueno, eso es todo, queridos colegas oyentes. Espero que le haya gustado mucho este capítulo, que me pareció muy interesante y que es importante nosotros poderlo aplicar en nuestra práctica. Así que, bueno, nada, muchas gracias.